Hola, mi nombre es Jesús Porras, curso el primer semestre de Tecnología Automotriz y esta es mi exposición sobre el contenido 3, 4 y 5 de la materia de técnicas, expresiones orales y escritas. El acento. El acento es un signo ortográfico que se utiliza para darle énfasis a una sílaba dentro de la palabra. Dentro de lo que es el idioma del castellano, cumple la función de diferenciar y distinguir el significado en palabras que se escriben igual. Gracias al uso del acento, en el castellano se clasifican las palabras. La clasificación de las palabras tienen cuatro ramas. Tenemos las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Las agudas llevan el acento en la última sílaba. Las graves se acentúan en la penúltima sílaba. Las esdrújulas siempre van con acento ortográfico o con tilde. Y las sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior o la antepenúltima. ¿Cómo se clasifican las sílabas? Se clasifican en cinco partes: las tónicas, las átonas, el dictongo, el trictongo y el hiato. La tónica es la sílaba que lleva el acento dentro de la palabra. Las átonas carecen del acento por lo que se pronuncian con menor intensidad. El dictongo se forma cuando se unen dos vocales distintas y contiguas en una misma sílaba. El trictongo es la sucesión de tres vocales en una misma sílaba. Y el hiato se da cuando una palabra tiene dos vocales consecutivas pero en diferentes sílabas. La escritura. ¿Qué es la escritura? La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, podríamos decir que la escritura es un modo gráfico específicamente humano para conservar y transmitir información. También está vinculada a la acción y la consecuencia del verbo escribir, que consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos que por lo general son letras. Los humanos empleamos la escritura para comunicarnos, ya sea mediante el papel, madera e inclusive la piedra, y en este modo es en que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos información, ideas, conceptos, conocimientos o sentimientos de manera no oral desde hace miles de años. El uso de las mayúsculas. Las mayúsculas se usan al inicio de un escrito, después de un punto y seguido o un punto y aparte, al escribir nombres propios de personas o animales, en los nombres geográficos como los nombres de los países, los títulos de obras o novelas como por ejemplo Doña Bárbara, los nombres de instituciones y los títulos de autoridades como gerente, director o presidente. Las reglas de la ortografía son las normas que regulan la escritura dentro de la palabra. Este sistema se conoce como ortografía y constituye una convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. También permite determinar las letras que forman una palabra o el uso de los signos de puntuación. La clasificación de los verbos. Tenemos los verbos transitivos, que son los verbos cuyo significado exige la presencia de un agente que realiza la acción y un paciente que la recibe. Los intransitivos exigen la presencia de un solo participante que es el que realiza la acción. Los copulativos son los verbos que no tienen un significado léxico y su única función es ser portadores de la flexión verbal. Los reflexivos expresan una acción realizada por el sujeto, la cual recae sobre sí mismo. Los recíprocos se utilizan cuando la acción es realizada por dos o más personas y cada una de ellas recibe el efecto de esa acción. Los auxiliares son los que carecen de contenido léxico y acompañan a un verbo principal. La función de la palabra. Cuando hablamos o escribimos, estamos utilizando palabras y esas palabras forman frases u oraciones que tienen un significado. Podemos decir que las palabras pueden servir para nombrar, indicar cualidades, indicar acciones o indicar cantidades. Las palabras poseen rasgos que permiten clasificarlas en diferentes grupos, llamados categorías gramaticales o clases de palabras, tales como sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, posposiciones, partículas, clasificadores, conjunciones o interjecciones. Los accidentes del verbo. Los accidentes del verbo se dividen en cuatro. Tenemos lo que es número, persona, tiempo y aspecto. El tiempo
se divide en tres, que sería presente, pasado o pretérito y futuro. El presente es el proceso presentado por el verbo, coincide con el momento en el que se habla. El pasado o pretérito es la acción presentada por el verbo y se sitúa antes del momento en el que se habla. Y el futuro es la acción presentada por el verbo que se sitúa después del momento que se está hablando. Dentro de lo que es el modo tenemos tres ramas igual, que sería el indicativo, que el hablante presenta la acción, el estado o el proceso verbal como algo real. El subjetivo, se presentan los hechos como algo posible, y el imperativo es cuando se presenta la acción verbal como una orden o un ruego. Dentro de lo que es el número tenemos el modo singular y el plural. El singular indica que la acción verbal la lleva a cabo un solo ser u objeto, y el plural indica que lo expresado por el verbo lo realizan varios seres u objetos. Dentro de lo que es la persona tenemos persona en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En primera persona indica la intervención del hablante, en la segunda persona refleja la participación del oyente, y en la tercera persona indica que la acción no interviene ni el hablante ni el oyente. Los sinónimos. Dentro de los tipos de sinónimos tenemos los totales, que es cuando las palabras son intercambiables, es decir, que una puede reemplazar a la otra dentro de la oración sin importar el concepto dado que cada palabra suele tener. Parciales o contextuales. Las palabras son sinónimos en uno de los sentidos que tienen, por lo que solo serán intercambiables en un contexto específico. Un ejemplo de esto sería la palabra cálido y la palabra caliente. Los referenciales son las palabras que remiten al mismo referente, pero no significan lo mismo, y esto ocurre como por ejemplo con los hipónimos e hiperónimos, por ejemplo limonada o bebida. Los antónimos. Dentro de los antónimos tenemos lo que son los antónimos graduales, que son las palabras se refieren a lo mismo pero en diferente grado. Los antónimos complementarios son dos palabras que contradicen completamente la una de la otra, por ejemplo, vivo y muerto. Los antónimos recíprocos son dos palabras que se relacionan entre sí por un concepto del que ambos participan. Un ejemplo de esto sería enseñar y aprender. ¿Qué es el parafraseo? Es la explicación con las palabras propias del contenido de un contexto para facilitar la comprensión de la información que contenga dicho contexto. El parafraseo consiste en decir con palabras más sencillas y con menos palabras técnicas las ideas propias obtenidas de un texto predeterminado. El parafraseo puede entenderse también como una traducción que da al texto una visión clara, precisa y didáctica con las palabras propias de un individuo. Los tipos de parafraseo. Tenemos el parafraseo o paráfrasis mecánica, que es la sustitución simple de expresiones que aparezcan en un texto por sinónimo con cambios sintácticos mínimos. Y la paráfrasis o parafraseo constructiva, que es la reelaboración del enunciado dando origen a otros con palabras o características que pueden ser muy distintas, pero que conservan el mismo significado. Esa fue toda mi exposición. Muchas gracias.